En plena cena, mi suegra miró a mi hija de 7 años y le dijo: «Tú no cenas hoy, te vas directo a tu cuarto». Mi esposo no dijo nada, ni siquiera levantó la vista del plato. Yo tomé la mano de mi niña y contesté: «Entonces para nosotras la cena ya terminó. Gracias». 5 minutos después, estaba haciendo una maleta. No fue una escena enorme. No hubo gritos. Fue una frase dicha frente a mi hija, y con eso me alcanzó. Esa noche no me insultaron a mí. Se metieron con Inés, una niña de 7 años que solo quería contar algo de la escuela. Era una noche común en casa de mi suegra, doña Gloria. Común para nosotras, claro. Yo había preparado la cena mientras ella me explicaba, otra vez, cómo habría quedado mejor si la hubiera hecho a su modo. Rubén, mi esposo, estaba sentado con el celular en la mano, deslizando el dedo por la pantalla sin mirar a nadie. Inés hablaba emocionada, dulce, un poco ruidosa, como cualquier niña cuando trae algo atorado en la boca de tantas ganas de contarlo. Nos sentamos a la mesa. Inés empezó a decir que en el colegio le habían pedido aprenderse un poema para el lunes. Quería recitarlo ahí mismo. Estaba tan emocionada que interrumpió a su abuela sin darse cuenta. Ahí cambió todo. Doña Gloria dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Enderezó la espalda y la miró como si estuviera dictando sentencia. «Inés», dijo con una frialdad que me dejó helada, «hoy te portaste muy mal. No cenas. Te vas directo a tu cuarto». Sentí como la respiración se le atoraba a mi hija. Sus ojos se abrieron grandes, confundidos. No estaba enojada, ni siquiera parecía herida todavía. Estaba sorprendida, como si alguien la hubiera castigado por existir. Ella solo quería recitar su poema. Ni siquiera entendía qué había hecho mal. Miré a Rubén. Nada. Seguía viendo su plato, moviendo el arroz con el tenedor, como si su madre no acabara de negarle la comida a su hija. A nuestra hija. «Ya escuchaste», dijo doña Gloria. «A tu cuarto». Y sin contestar. Siempre hablaba así cuando quería imponer algo. Como si la casa fuera suya en todos los sentidos, y nosotros estuviéramos ahí por permiso. No había conversación, no había explicación, solo órdenes. Miré a Inés. Por dentro estaba ardiendo, pero por fuera me quedé quieta. No quería que mi hija me viera perder el control. No esa noche. No frente a ellos. Doblé mi servilleta despacio. Me levanté, caminé hasta Inés y le tomé la mano. «Entonces para nosotras la cena ya terminó», dije con voz tranquila. «Gracias. Ven, mi amor». Inés se levantó sin decir nada. Su manita temblaba dentro de la mía. Detrás de nosotras, el silencio cayó pesado. Hasta doña Gloria se quedó quieta unos segundos, como si no hubiera esperado que yo contestara sin pedir permiso. Subimos al cuarto. Le dije a Inés que se cambiara y se pusiera algo abrigador. Ella obedeció en silencio, todavía con esa cara de niña que no sabe si hizo algo malo o si los adultos decidieron culparla porque sí. Yo abrí el closet y bajé una maleta vieja que guardaba detrás de los abrigos. Una sola, no muy grande. Metí ropa para unos días, documentos, cargadores, la tableta de Inés y una carpeta azul. Ahí llevaba correos impresos, recibos, estados de cuenta y facturas. Desde meses atrás guardaba comprobantes sueltos. Un mes antes de irme, empecé a ordenarlos de verdad. No porque quisiera usarlos, sino porque algo dentro de mí ya sabía que un día iba a necesitarlos. Desde el cuarto le mandé un mensaje a Andrea. «Necesito salir. Hoy». Ella vivía cerca, a menos de 15 minutos a esa hora y sin tráfico. No hizo preguntas. Solo respondió: «Voy». 15 minutos después, Rubén tocó la puerta. «¿De verdad vas a hacer esto?», preguntó desde el pasillo. No abrí. «Fue solo una cena, Mónica». Inés estaba portándose como una malcriada. Mi mamá no estaba tan equivocada. No le contesté. Si de verdad pensara otra cosa, habría hablado abajo. Si hubiera querido proteger a su hija, no habría esperado a que yo le explicara cómo. Pasé junto a él en el pasillo sin mirarlo. Dejé la llave de la casa sobre la barra de la cocina. Le puse la chamarra a Inés, tomé la maleta y salí. Todo se sentía extraño. Como si estuviera viendo a otra mujer hacer lo que yo llevaba meses imaginando sin atreverme. Poco después, Inés y yo estábamos en la banqueta. La noche en Querétaro estaba fresca. Yo sostenía la maleta con una mano y con la otra
apretaba la de mi hija. Andrea llegó en su coche. Mi amiga. La única persona a la que podía llamar sin tener que justificar mi miedo. No hizo preguntas. Ya sabía lo suficiente. No todo, pero sí lo necesario. En el auto, Inés habló muy bajito. «Mamá, ¿sí me porté mal?» La miré y le apreté la mano. «No, mi amor, tú no hiciste nada malo. A veces los adultos se equivocan y tratan mal a los niños. Pero eso no fue culpa tuya». Ella asintió. Vi un poco de alivio en sus ojos, pero duró muy poco. Andrea nos dejó quedarnos en el cuarto de visitas de su departamento. Esa noche Inés se quedó dormida abrazada a la manga de mi suéter. Yo no dormí, me senté en el piso, con la espalda contra la cama, rodeada de papeles y con la computadora abierta. Trabajé en silencio. Ordené estados de cuenta, descargué contratos, revisé facturas, acomodé recibos. Separé cada pago que había recibido durante casi 2 años por trabajos de redacción, traducción y marketing digital. Tenía 3 clientes fijos y proyectos que entraban cada mes. No me sobraba el dinero, pero alcanzaba para sostener a Inés y cubrir lo urgente. Junté recibos de la escuela, transferencias SPEI, compras del súper, útiles, uniformes, consultas médicas, ropa de Inés, reparaciones de la casa y pagos de servicios. Todo estaba ahí. No guardaba todo por ordenada. Lo guardaba porque ya sabía que algún día me iban a decir que yo no había hecho nada. Rubén había perdido su empleo casi 2 años antes y nunca volvió a recuperarse de verdad. Al principio parecía avergonzado. Después dejó de intentarlo. Revisaba vacantes un rato, se frustraba, cerraba la computadora portátil y se metía a jugar videojuegos o a perderse en el celular. Desde entonces vivíamos de mis ingresos. Pero en esa casa yo era invisible, una invitada tolerada, la mujer que pagaba, limpiaba, cocinaba, y aún así tenía que pedir permiso para usar una lavadora. 2 días después, Andrea me consiguió una cita con un abogado familiar que había llevado el caso de una conocida. Me senté frente al licenciado Ramírez en su oficina, en Querétaro, con la carpeta azul sobre las piernas. Él la revisó sin hacer comentarios al principio. Pasó hoja por hoja, con calma, como alguien que sabe que en los detalles se sostiene un caso. Cuando levantó la vista, su tono fue serio. «Tiene un caso fuerte, Mónica. No perfecto, porque ningún caso familiar lo es, pero sí muy bien documentado. No quiero destruir a nadie», le dije. «Solo quiero que mi hija tenga una casa, una donde nadie la humille por hablar». Él asintió. «Entonces vamos a trabajar para eso, y vamos a separar las cosas. Una cosa es el divorcio, otra, la convivencia de Inés con su papá, y otra, lo económico». El licenciado Ramírez me explicó algo que me ayudó a no confundirme. No se trataba de convertir una herencia en algo mío de la noche a la mañana. La casa estaba a nombre de Rubén y de su madre. Eso no cambiaba solo porque yo hubiera vivido ahí. Pero tampoco significaba que todo lo que yo había puesto no importara. No todo se podía reclamar peso por peso, me dijo. Pero las mejoras comprobables al inmueble, los pagos extraordinarios, el abandono económico de Rubén y los gastos familiares que yo había cargado casi sola, podían ponerse sobre la mesa para negociar una compensación global. No como amenaza, como hechos. También me pidió que dejara de hablar directo con Rubén, salvo por temas urgentes de Inés. Todo por escrito, me dijo. Nada de llamadas largas. Nada de responder en caliente. Si la provocan, no les regale una reacción. Salí de esa oficina igual de asustada, pero con una lista concreta de qué hacer. Sé cómo suena si se cuenta rápido una cena, una abuela estricta, una madre que se fue. Pero no fue eso. Fue la última escena de algo que llevaba meses creciendo. Antes hubo silencios, desprecios pequeños y comentarios que, vistos uno por uno, parecían poca cosa. Pero juntos, te van quitando espacio. Te hacen medir cómo hablas, cómo caminas, cómo respira tu hija, dónde dejas una taza. Yo no grité, no tiré nada, no hice una escena. Solo me fui. Pero no me fui improvisando. Inés estaba dormida en el sillón de Andrea, con los dedos todavía agarrados a mi manga. Yo estaba sentada a su lado, mirando un punto fijo del techo, demasiado cansada para moverme. Por dentro, sin embargo, estaba regresando al principio, a cuando todo empezó,
Solo serán unos meses, me había dicho Rubén la primera vez que habló de mudarnos con su mamá. En lo que encuentro otro trabajo. No podemos seguir pagando renta, tú lo sabes. Y sí, lo sabía. Él ya llevaba 2 meses sin empleo. Yo estaba pagando todo con trabajos por proyecto. Redacción para marcas, traducciones, campañas digitales, textos para páginas web. No era un ingreso de lujo, pero era constante. Si hubiéramos funcionado como equipo, habría alcanzado. No podemos mudarnos con tu mamá así nada más, le dije. Somos adultos, Rubén. Tenemos una hija. Él soltó una risa corta. Exacto. Tenemos una hija. Mi mamá tiene una casa enorme en Juriquilla. Le va a dar gusto ayudarnos. A doña Gloria le dio gusto durante 3 días. Al principio todo parecía amable. Nos recibió con una sonrisa. Preparó un pastel de 3 leches. Limpió todo el segundo piso y puso cortinas nuevas en el cuarto de Inés. Yo intenté agradecer. De verdad quise creer que me estaba equivocando con ella. Pero al final de la primera semana ya me estaba enseñando cómo se tendían las camas de manera correcta. En la segunda semana, reorganizó mis sartenes en la cocina y dijo lo bastante fuerte para que Rubén escuchara: esta casa no es departamento de estudiantes. Al mes, ya le decía a Inés que las niñas decentes no hacen tanto ruido en casa ajena, porque mi hija estaba cantando bajito una canción mientras coloreaba. Yo trabajaba de noche. En el día llevaba a Inés al colegio, limpiaba, cocinaba y hacía mi parte en la casa. Rubén se fue hundiendo en el sillón. Poco a poco dejó de estar presente. No solo conmigo, también con Inés. Olvidaba juntas escolares, no sabía qué tarea tenía, no recordaba cuándo tocaba comprar material. Si yo le pedía ayuda, suspiraba como si le estuviera pidiendo un favor enorme. A veces, en la cena, yo sentía que sobraba en una familia de 3. Rubén, doña Gloria y la casa. A los 6 meses empezó a filtrarse agua por una esquina del techo. También apareció humedad en el baño del segundo piso. Rubén suspiró cuando se lo dije. Pues sí, habría que arreglarlo, pero ahorita no podemos. Yo llamé a un contratista. Pagué la reparación desde mi cuenta. Fueron casi 90.000 pesos, porque no era solo una gotera. Hubo que impermeabilizar, abrir plafón, reparar humedad y volver a pintar. Rubén ni siquiera preguntó cuánto había costado. La casa no era mía, pero todo lo que se rompía, todo lo que faltaba, todo lo urgente, terminaba saliendo de mi trabajo. Y aún así, cada rincón me recordaba que yo no pertenecía ahí. El papá de Rubén había muerto 1 año antes, cuando todavía vivíamos en nuestro departamento. En la familia siempre se había hablado de que la casa quedaría para doña Gloria y Rubén, mitad y mitad. Yo no pregunté demasiado, no me correspondía discutir una herencia, pero cuando nos mudamos, esa casa dejó de ser solo una herencia. Se volvió el lugar donde todos mis gastos eran necesarios, pero mi presencia no. Un día, Rubén me lo dijo como quien comenta el clima. Mi mamá ya terminó lo del notario. La casa quedó oficialmente a su nombre y al mío. Lo miré. ¿Y yo? Él ni siquiera levantó la vista de la computadora portátil. Tú no tienes nada que ver con eso. No es de nosotros. Es mía. Ahí entendí algo. Ya no existía un nosotros. Una tarde quise poner una carga de ropa. La puerta del cuarto de servicio tenía chapa digital. El código ya no servía. Doña Gloria lo había cambiado. Cuando le pregunté me contestó: es que no sabes usarla. No quiero que me la descompongas. Sentí algo atorarse en mi garganta. Era una lavadora, un código, una cosa pequeña, pero en ese momento entendí el mensaje completo. No eres nadie aquí. Ni tu ropa puedes lavar sin permiso. Me encerré en el baño y lloré en silencio para que Inés no me oyera. Para entonces, yo ya no me sentía esposa dentro de esa casa. Me trataban como una molestia que debía agradecer el techo. Rubén nunca se puso de mi lado. Ya, Mónica, decía. Es mi mamá. Tú exageras. Una vez me lo dijo de frente sin rodeos. Es que tú actúas como invitada. Y la verdad, eso eres. Esa noche, por primera vez, pensé: ¿y si me voy? Pero irse no era fácil. No con una niña. No sin un lugar propio. No con una familia política lista para contar la historia al revés. Si me iba sin pruebas, podían decir que abandoné la casa, que estaba inestable, que no podía con la presión,
que impedía que Rubén viera a Inés. Había visto historias así. Sabía qué rápido una mujer puede perder credibilidad cuando solo tiene su palabra y los demás tienen apellido, casa y una versión bien ensayada. Así que esperé. Y me preparé. Abrí una carpeta en mi computadora. Le puse un nombre simple: documentación. Todo fue entrando ahí. Recibos de la escuela, correos de maestras, comprobantes médicos, estados de cuenta, transferencias, facturas, mensajes, todo lo que demostraba que yo no era una mantenida, ni una mujer que vivía gratis en casa ajena. Yo no pagaba renta, eso era cierto, pero había pagado comida, luz, agua, colegio, reparaciones, ropa, consultas y hasta los regalos de Navidad. Yo era la madre que sostenía a Inés, la mujer que pagaba mientras los demás fingían que todo se resolvía solo. Un golpe suave en la puerta me sacó del recuerdo. «Mónica», dijo Andrea desde afuera. «¿Sigues despierta?» Abrí. Traía una tetera y 2 tazas. «¿Cómo está Inés?» «Dormida», contesté. Andrea miró los papeles, la computadora, las carpetas, las pilas de recibos sobre la mesa. «¿Guardaste todo esto?» Asentí. «Durante meses. Algunas cosas desde antes. Pero el último mes lo ordené todo». Se sentó en la orilla del sillón, con una taza en la mano. «Eres fuerte, Mónica. Pero escúchame bien. Ya no tienes que cargar esto sola. Ya no estás sola, y no tienes por qué volver a esa casa». La miré. Mi voz salió baja, pero firme. «No voy a improvisar. Ellos creen que me salí por coraje, pero no. Me salí porque mi hija ya no podía seguir pagando el precio de mi miedo». Rubén recibió la notificación del divorcio un viernes. Ese mismo día empezó la tormenta. Primero fueron las llamadas. Ya sabía que iban a llegar, por eso había silenciado el teléfono. No para evitarlas, sino para que el zumbido no me hiciera brincar cada 10 segundos. Llamó 6 veces seguidas. Luego llegó el primer mensaje. «¿Perdiste la cabeza? ¿Quién te crees? ¿Piensas llevarte a la niña y sacar dinero como si nada? Esa es mi casa, mi herencia. Tú no tienes nada, Mónica. Nada más tu actitud». Apagué la pantalla. Todo estaba pasando como lo había esperado. Nunca creyeron que yo fuera capaz de irme, mucho menos de defenderme. Horas después, escribió doña Gloria: «Destruiste a esta familia. Viviste en esta casa sin pagar renta, comiste nuestra comida, usaste nuestra luz, nuestra agua. Te abrimos la puerta y así nos pagas. ¿Ahora quieres dinero? ¡Qué poca gratitud!». Lo leí una vez. Luego otra, y pensé en la carpeta. En cada recibo que ella nunca quiso ver. Al día siguiente empezó a llamar un número desconocido. No contesté. La tercera llamada fue de alguien que sí conocía a Patricia, prima de Rubén. La típica familiar que manda felicitaciones en Navidad y siempre escribe: «Ya nada es como antes». «Hola, Mónica», empezó con voz demasiado dulce. «Te lo digo con cariño, porque nadie quiere que esto se haga más grande. ¿Estás segura de que quieres meter abogados? Luego esas cosas ya no se pueden detener». «Sí», respondí. «Es que Rubén dice que estás muy alterada, que le preocupa a Inés. Dice que estás actuando de una forma inestable». Apreté el teléfono. Luego respiré. «Dile a Rubén que la que está preocupada por Inés soy yo, porque él lleva casi 2 años sin trabajar de manera estable. No paga sus libros, no sabe qué tareas tiene y ni siquiera la miró a los ojos cuando su mamá la mandó a dormir sin cenar». Patricia se quedó callada. «Bueno, no creo que debas tomarlo así». «¿Entonces cómo?», colgó. Y así empezó todo. Una campaña torpe pero cruel. Rubén le dijo a amigos en común que yo había explotado, que tenía ataques de coraje, que no lo dejaba ver a su hija. Un conocido me mandó mensaje por redes: «Mónica, ¿es cierto que no dejas que Rubén vea a Inés? Dice que lo estás amenazando». No respondí. Guardé captura, carpeta de evidencia. Esto ya no era solo un divorcio, también era presión y desprestigio. Mi abogado se mantuvo tranquilo. «Quieren asustarla», me dijo. «Quieren que reaccione mal o que se canse. No vamos a entrar en eso. Ellos tienen enojo. Usted tiene documentos. Van a decir que la casa no es mía», le recordé. «Y en parte tienen razón», respondió. «La casa viene de una herencia. Legalmente está a nombre de doña Gloria y Rubén.
Pero usted vivió ahí durante casi 2 años, aportó dinero, pagó reparaciones y sostuvo gastos familiares mientras Rubén dejó de aportar. No estamos pidiendo que le regalen una casa. Estamos reclamando una compensación global por lo que sí se puede demostrar. Pasó varias hojas. Impermeabilización, plomería, cambio de ventanas, servicios, colegiaturas, alimentos, consultas. No todo vale igual ante un juez, pero todo ayuda a contar la historia completa. Asentí. Todavía sentía una presión en el pecho, pero al menos ya sabía hacia dónde caminar. Una semana después, Rubén pidió un acuerdo provisional para ver a Inés. Su abogado lo planteó como si yo la estuviera escondiendo. Mi respuesta fue clara, por medio del licenciado Ramírez. Inés no era un trofeo, ni una herramienta para lastimarnos. Rubén podía solicitar convivencias por la vía formal, en un lugar neutral, con horarios claros y por escrito. Yo no iba a impedir que viera a su hija, pero tampoco iba a entregarla a una casa donde acababan de usar la comida como castigo y el silencio como permiso. La respuesta de Rubén llegó rápido. Tu amargura está destruyendo todo. Cuando Inés crezca, te va a odiar por esto. No contesté. Mandé captura al abogado. Después entregué el paquete completo: declaraciones de impuestos, recibos de servicios, compras del súper, ropa de Inés, útiles, colegiaturas, facturas de contratistas, correos de la escuela y capturas de conversaciones donde Rubén dejaba claro que no estaba aportando ni participando en la crianza. No era bonito revisar todo eso, pero era necesario. Los documentos mostraban lo que yo llevaba demasiado tiempo tratando de explicar. Días después, mi abogado me llamó. «¿Ya se movió algo?», dijo. «Del otro lado están nerviosos. Tienen demasiados hechos enfrente y muy poco con qué responder». Doña Gloria, según supe, estaba furiosa. Rubén, perdido. Luego llegó la primera señal real, una carta del abogado de ellos, el licenciado Herrera. «Nos gustaría saber qué cantidad consideraría aceptable su clienta para resolver este asunto mediante convenio, sin prolongar el procedimiento». Mi abogado soltó una sonrisa discreta cuando me la leyó. Ya entendieron que no les conviene ir a fondo. Ahora necesitan que parezca que negociar fue idea de ellos. Yo estaba sentada en la cocina de Andrea cuando llegó otro mensaje de Rubén. «Me humillaste. Nos humillaste a todos. Solo quieres dinero. Voy a demostrar que estás mal. No eres nadie, Mónica. Siempre has sido nadie». Lo leí completo. No lloré. En otro momento esa frase me habría dejado temblando. Esa vez solo pensé que un hombre que llama nadie a la mujer que sostuvo su casa durante casi 2 años, no está hablando de la verdad. Está hablando de su miedo. Intentaron resistirse unos días más. Luego cambiaron de estrategia. Rubén llamó a una exjefa mía para insinuar que yo tenía cambios de humor, que estaba pasando por un mal momento, que tal vez no era confiable. Ella me escribió esa misma tarde para avisarme y me dijo: «No sé qué está intentando hacer, pero no voy a prestarme a eso». Después, llegaron correos anónimos al colegio de Inés, diciendo que mi hija no estaba en un ambiente seguro. Eran cuentas nuevas, sin nombre, pero mencionaban detalles que solo Rubén y su madre podían saber. La coordinadora me llamó con cuidado, no para acusarme, sino para preguntarme si estaba pasando algo que debieran conocer. Fui con calma. Llevé constancias, comprobantes, el nombre de mi abogado y el seguimiento de asistencia de Inés. También les pedí que cualquier comunicación extraña quedara registrada. Se lo mostré todo al licenciado Ramírez. Él leyó los correos, levantó las cejas y dijo: «Esto ya es desesperación, y también nos sirve». Una semana después, el licenciado Ramírez me llamó. El abogado de Rubén y doña Gloria quería hablar de un convenio. No conmigo a solas. Con mi abogado presente. La llamada fue breve y fría. «Ya revisamos los documentos», dijo el licenciado Herrera. «Prolongar el proceso no parece conveniente para ninguna de las partes. Mis clientes están preparados para ofrecer una compensación a cambio de cerrar las reclamaciones económicas relacionadas con las aportaciones y mejoras hechas al inmueble». Mi abogado me miró. Yo ya había decidido la cifra con él antes de esa llamada. «La cantidad es de 1.200.000 pesos», dijo el licenciado Ramírez. «A cambio,
Mi clienta renuncia a seguir reclamando compensaciones económicas por las mejoras, aportaciones extraordinarias y gastos hechos durante su estancia en la casa. Esto no toca los derechos de la menor ni el régimen de convivencia, que se seguirá tratando por la vía familiar. Hubo una pausa. Lo consultaré con mis clientes, respondió Herrera. Después, por comentarios que llegaron a Andrea, y por la actitud del abogado de ellos, entendí que la discusión en casa de doña Gloria había sido fuerte. Ella no quería pagarme nada. Rubén, como siempre, se quedó sentado y callado. Su abogado les explicó el riesgo. Si el asunto avanzaba, habría más revisión financiera. Se pedirían documentos. La escuela podía confirmar quién estaba pendiente de Inés. Las aportaciones a la casa quedarían bajo análisis. La falta de ingresos de Rubén también. Y si el juez veía mala fe o presión contra mí, el resultado podía salirles peor. Además, todo quedaría en el expediente. Esa parte fue la que más les pesó. Al día siguiente, recibí la confirmación. Aceptaban. Pago dentro del plazo acordado. Convenio económico firmado ante notario. El divorcio y la convivencia de Inés seguirían por su propio camino, en el juzgado familiar, como correspondía. Recuerdo el día de la firma. Estábamos en una notaría de Querétaro. El notario revisaba las hojas. Mi abogado estaba sentado a mi lado. Yo tenía una pluma en la mano y los dedos fríos. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Una parte de mí esperaba que alguien entrara diciendo que se arrepentían, que no iban a firmar, que todo era una trampa. Pero nadie entró. Firmé. Rubén firmó. Los documentos quedaron listos. Días después, el dinero fue transferido. 1.200.000 pesos. No era un premio, era una compensación negociada por lo que yo había sostenido sola, por las reparaciones, por los gastos extraordinarios, por los años de trabajo, por cada vez que pagué algo urgente, mientras me hacían sentir que debía agradecer hasta el derecho de sentarme a la mesa. Un mes después, Inés y yo nos mudamos a nuestro propio departamento. Era pequeño, luminoso, en una calle tranquila de Querétaro, cerca de un parque. No era lujoso. No tenía jardín enorme ni cocina de revista. Pero era nuestro. Yo elegí el lugar. Yo firmé el contrato. Yo pagué el depósito. Yo recibí las llaves. La primera noche no teníamos todos los muebles. Dormimos en colchones sobre el piso, comimos quesadillas en platos desechables y Inés dijo que parecía campamento. Compré una mesa usada, 2 sillas y una lámpara sencilla. No hacía falta más para empezar. Lo importante era que nadie podía echarnos en cara el techo. Esa certeza me calmaba más que cualquier mueble nuevo. Nos reímos hasta tarde. Después pinté las paredes. Inés escogió calcomanías para su cuarto. Discutimos por las cortinas porque ella quería unas moradas y yo unas claras. Ganó ella, por supuesto. Poco a poco, el departamento empezó a sentirse nuestro de verdad. En ese departamento también aprendimos rutinas simples. Comprar fruta los domingos, revisar la mochila antes de dormir, dejar lista la ropa del colegio en una silla. Cosas pequeñas, pero nuestras. En la cocina puse la cafetera que siempre había querido comprar. En una pared colgué un pizarrón pequeño para anotar pendientes, recetas y dibujos de Inés. En el refrigerador pegamos sus tareas, sus estrellas de la escuela y una foto de las dos en el parque. Nadie corregía cómo doblaba los trapos. Nadie cambiaba códigos. Nadie decía que estábamos usando demasiada luz. En las mañanas, yo despertaba escuchando a Inés cantar en la regadera. Me sentaba con café junto a la ventana y veía cómo entraba el sol por la sala. No era una vida perfecta, pero era una vida en paz. Rubén todavía escribía de vez en cuando. No puedo creer que hayas destruido a la familia. Conseguiste lo que querías. Espero que te sientas importante. Algún día Inés va a saber la verdad. Yo no respondía, porque Inés ya sabía la verdad. La había vivido. Una noche estábamos haciendo galletas de canela. Inés puso el temporizador del horno y se quedó mirando la charola con una sonrisa. «Mamá», dijo de pronto, «ahora sí huele como nuestra casa». Me quedé quieta. Solo un segundo. Luego le sonreí. «Eso es porque esta sí es nuestra casa, mi amor». Y lo era. Sin gritos. Sin tensión.
sin esa sombra en el pasillo que me hacía medir cada paso, solo ella y yo, nuestras fotos en la pared, sus imanes en el refrigerador, nuestras llaves colgadas junto a la puerta. No prestado, no temporal, nuestro. Semanas después, llegó la última carta del abogado. Todas las partes habían cumplido con lo acordado. El asunto económico quedaba cerrado. La guardé, no por miedo, la guardé para recordar que no me fui improvisando. Me fui con documentos, con ayuda y con mi hija de la mano. Rubén llamó una última vez el Día de Muertos. Vi su nombre en la pantalla. El teléfono vibró sobre la mesa. Lo dejé sonar. Luego presioné rechazar, lo puse en silencio y regresé a la cocina, donde Inés acomodaba el pan de muerto y revolvía el chocolate caliente. Ya no corro cuando alguien me llama. Ya no vivo tratando de calmar a otros para poder respirar. Durante mucho tiempo me hicieron sentir como una invitada. Ahora abro mi propia puerta, prendo mi propia luz, y mi hija puede cantar sin pedir permiso. No quería vengarme. Quería que Inés y yo dejáramos de vivir bajo permiso. Y ahora, por fin, hay silencio en casa. Pero no es el silencio que asusta. Es el silencio de una casa donde nadie espera el siguiente regaño. No sé qué sentiste al escuchar esta historia. Tal vez coraje, tristeza o alivio. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Mónica hizo lo correcto? ¿Se fue demasiado lejos? ¿O por fin protegió a su hija, como nadie más se atrevió a hacerlo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te movió aunque sea un poco, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Gracias por estar aquí y cuídate mucho.